Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ofrece este espacio. Es lunes 8 de abril. Ay, cómo se nota la primavera y cómo se nota ya el verano para algunos, que ya estamos soñando con el verano, si es que no nos queda nada. Usted lo piensa, abril, mayo, junio y ya está, a la vuelta de la esquina. Ay, cómo me gustan a mí los lunes. Y cómo me gusta empezar con las consultas de los oyentes, porque me encanta escucharles. Ya se lo he dicho en muchas ocasiones, pero es que ustedes son parte importante de la radio, de nuestro contenido, de nuestros invitados. Sin ustedes, nosotros no somos absolutamente nada. Y este espacio, el de consultas de herencias, todavía más. Les requiere a ustedes sus consultas, sus preguntas, sus dudas sobre herencias, testamentos. Bueno, la verdad es que es muy amplio el tema y seguramente que cada uno de ustedes tenga una casuística diferente. Les voy a dar 2 teléfonos para que nos llamen. Uno de ellos es el 91, lo digo despacito, 533 18 51. Y el otro es un teléfono de móvil, un WhatsApp, al que ustedes pueden mandar sus mensajes de texto o sus mensajes de voz. 609 22 47 16. Este espacio de consultas sobre herencias lo hacemos con Iciar Pernía, que es socia directora de Legal por Naturaleza. Iciar, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. Qué bonita es la primavera, ¿a que sí? Pero bueno, no me puede gustar más. Sí, y además que se notan que los días son más largos, ¿no? Sí. Uno se levanta con más ánimo, está más contento. Sí. Y además este fin de semana he hecho buenísimo para por pasear, una terracita, el aperitivito. ¡Oh! Qué gusto, qué gusto. Oye, hoy vamos a hablar de la sucesión familiar en la empresa. Es algo muy importante. ¿Cuáles son las formas de suceder en la empresa familiar? ¿Cómo? ¿Cuándo se plantea? ¿Qué es lo correcto? Bueno, primero tenemos que situarnos en... porque hay que establecer un proceso de sucesión familiar y hay que tener en cuenta que 8 de cada 10 empresas no consiguen superar la tercera generación con éxito precisamente por esto, porque no hacen un plan de sucesión familiar correcto. Pues yo diría que 3 notas importantes sería tener en cuenta cuáles son los valores principales de la empresa y el negocio al que nos dedicamos, un plan de negocio a 3-5 años en función de tendencias, globalización, digitalización y luego tener muy claro cuáles son las posiciones claves de nuestra empresa que deben dar continuidad y estabilidad a la misma. Uh-huh. ¿En qué consiste cada una de ellas? Pues las posiciones, todo ello lo podríamos definir dentro del testamento, ¿no? Que vale. Estoy ya organizando mi plan de sucesión familiar, sé quiénes son mis compañeros de viaje, qué piensan sobre el negocio y hacia dónde nos queremos dirigir. Pero como yo, titular de la empresa, ya no estaré en ese momento, ¿qué es lo que me gustaría que cambiara o que no cambiara? Pues para ello lo más importante es establecer el testamento, que siempre esté actualizado, aunque sé que esto a veces es complicado, y sobre todo que sea lo más preciso posible en cuanto a nuestra voluntad como testador. ¿Cada cuánto se actualiza el testamento? Bueno, lo podemos actualizar cuando queramos, pero sí que es verdad que hay personas que hacen un testamento, lo guardan en un cajón y nunca más se supo, y cuando tenemos una empresa al final es un ente vivo, va cambiando, ¿no? Y a lo mejor, pues cuando nos vamos viendo un poco mayores o simplemente que queremos dejar la actividad, hay que empezar a pensar en esa sucesión familiar y no está de más actualizarlo. Y sobre todo en estos puntos, ¿no? ¿Quién quiero que me suceda? ¿Quién quiero que tenga el control de la operativa de la empresa? ¿Qué es lo que quiero que no cambie? Porque a lo mejor pues es el espíritu de mi empresa y quién le va a dar ese impulso, ¿no? como nueva generación. ¿Y todo eso que se pone en el testamento es de obligado cumplimiento? Sí, es la última voluntad del testador, por eso tiene que ser lo más precisa posible para que no haya criterios de interpretación por parte de los herederos. Claro, ¿y en qué momento debe hacerlo uno?
O sea, ¿en qué momento de la empresa? O sea, cuando ya uno es mayor, cuando uno ya ve que tiene hijos que pueden sucederle en la empresa, cuando la empresa tiene el suficiente patrimonio y actividad. O sea, ¿cuál es el momento ideal para diseñar ese plan de sucesión? Pues tanto en lo particular como en lo profesional, yo siempre aconsejo que el testamento es bueno tenerlo pues en cualquier momento. O sea, personas jóvenes incluso que me vienen a visitar, me quiero casar y quiero hacer una separación de bienes, digo, y el testamento lo tienes hecho, porque nunca sabemos qué puede ocurrir. Entonces, cuando tenemos una empresa, desde su nacimiento, porque yo no sé qué me puede ocurrir mañana, yo aconsejo hacer un testamento. Es cierto que desde que una empresa comienza su vida, con el paso de los años va cambiando, ¿no? Entonces, bueno, pues hay quizás cada 3, 5 años como un plan de negocio. Yo sí que recomendaría por lo menos sentarnos, darle una pensada y ver en qué punto estamos, hacia dónde nos queremos dirigir, pero ya solo como empresa y como esa evolución del negocio. Pero máxime cuando nos vamos haciendo mayores, empiezan a entrar hijos, primos, terceros, que le podemos dar mucho poder dentro de la empresa. Las nueras, los yernos, claro, los sobrinos. O no tengo descendientes, pero yo quiero que mi empresa continúe. Bueno, pues establecer también ese plan de sucesión con terceros. ¿Por qué no? Y luego, entiendo que si cuando uno hace testamento y va a dejar herencia tiene que tener muy en cuenta los impuestos, cuando hablamos de una empresa todavía hay que hilar más fino, ¿no? Claro, porque entran en juego igualmente la plusvalía, el impuesto de sucesiones, el IRPF, pero es cierto que, bueno, que además del testamento tenemos otras formas de establecer la sucesión, y quizás en territorios como pueden ser Aragón o Cataluña, País Vasco, en el que el pacto sucesorio rige, yo casi lo aconsejaría más que el propio testamento. ¿Por qué? Pues porque un pacto sucesorio es irrevocable, un testamento no lo es. Se puede variar en cualquier momento por voluntad del testador. Entonces ya estamos dejando patente cuáles son mis intenciones para cuando ya no esté, y las partes tienen que estar de acuerdo. Los legados es otra manera de establecer una sucesión, dejando un paquete de acciones a una persona concreta, a un hijo concreto, como queramos. Vale. ¿Y me puedes poner encima de la mesa alguna propuesta de sucesión familiar, algo genérico para que yo lo vaya aterrizando? Sí, a ver, está claro que depende de la actividad de negocio, podemos recomendar pues una solución u otra. Es cierto que normalmente el titular de una empresa, lo que no quiere es que la empresa, pues diciéndolo coloquialmente, se trocee, ¿no? Se tienda a desaparecer, sino que haya estabilidad y unidad. Pero a lo mejor si tenemos una empresa que realmente lo que estamos acumulando es patrimonio inmobiliario, pues yo podría recomendar, bueno, ¿por qué no hacemos una sociedad patrimonial en la que ya vayamos llevando todos nuestros bienes ahí y ya nuestros sucesores tengan el impuesto de sucesiones liquidado? Y la plusvalía, ¿por qué? Porque ya los he pagado antes cuando he constituido la sociedad, con lo cual me va a quedar una pequeñita porción de acciones para cuando yo ya no esté. Podría ser una solución. Otra solución, pues tengo un negocio con una actividad principal que a su vez engloba otras actividades accesorias. Bueno, pues podemos constituir sociedades de responsabilidad limitada que al final se presten servicios entre sí, pero dependan de la matriz. Pues puede ser otra solución. O sea, ahí sí que tendríamos que ir al caso concreto, pero soluciones siempre hay para poder minimizar el impacto fiscal, el impacto sucesorio también, ¿no? Porque al final lo que queremos como titulares es que no haya problemas y que mi negocio continúe. Claro, al final los conflictos más importantes vienen en una herencia, en una sucesión familiar, por el tema del dinero, los impuestos, y también por el tema de los conflictos y las relaciones familiares. Entonces, si eso lo dejas atado de antemano, mucho mejor para todos. Correcto. Muy bien. Correcto. Vamos a ir con los oyentes 915331851 y empiezo por una notita de audio. Hola, buenos días. Soy Carmen de Madrid y quería haceros unas preguntas. Si quiero saber si el fallecido tenía cuentas corrientes o acciones compradas o criptomonedas, ¿dónde es el sitio al que tengo que ir? ¿Es el Banco de España? Y si el fallecido residía en Francia o en Italia, ¿tengo que ir al Banco Central de cada país? Y por otro lado, el proceso cómo es. ¿Tengo que ir a título personal, presentar algún documento para justificar que soy heredera o cómo es el sistema? Muchas gracias.
Bueno, muy interesante Sí, la sí, una pregunta. pregunta muy completa. Pues, en primer lugar, para averiguar qué bienes tenía esta persona de la que estamos heredando, lo ideal es poder tener acceso a la última declaración de renta que hizo en el ejercicio anterior al fallecimiento. O sea, si falleció en el año 24, bueno, todavía no le hemos hecho la renta, pero si falleció en el año 23, pues la renta del 22. Ahí nos va a salir si tenía inmuebles, si tenía deudas, si tenía cuentas bancarias, como esta oyente nos pregunta. Banco de España nos puede dar una información muy genérica, pero no nos va a decir el número de cuenta, nos puede decir, bueno, pues que había cuentas en entidades, pero no nos va a dar una información muy ¿Qué concreta. papeles tengo que llevar yo? Pues tengo que acreditar mi interés legítimo en la herencia. Entonces, yo recomendaría la declaración de herederos o el testamento donde se me nombre heredera. Vale. Si no, voy a tener que presentar mucha más documentación de certificados de nacimiento, matrimonio de mis padres, certificado de defunción de la persona que ha fallecido, etcétera. Entonces, un documento principal es este. Y si, por ejemplo, sospecho que tiene cuentas en el extranjero, en Francia, en Alemania, en Italia, ¿y que tengo que ir a cada uno de los bancos centrales? Claro, porque España no va a tener esa información a no ser que en nuestro familiar o persona de la que heredamos, en su renta haya incluido esos bienes. Tendría que ser lo suyo, porque nosotros tributamos como residentes fiscales por obligación personal, con lo cual nuestra renta mundial tendría que estar reflejada en nuestra declaración de renta. Sería lo más sencillo. 609 22 47 16, notita de audio. Buenos días. ¿Sería posible firmar un testamento europeo si el fallecido tiene propiedades en distintos países de Europa? O sea, ¿existe un testamento que sea aceptado en todos los países de la Unión Europea? Gracias. Sí, a ver, es verdad que desde hace unos años hay documentos únicos, por decir así, ¿no? Como puede ser el certificado de defunción o el testamento. Se puede hacer, no hay ningún problema. Sí que es cierto que luego tendremos que traducirlo en el idioma, bueno, pues según el país al que tengamos que ir con este testamento, porque no todo se puede tramitar desde España. Es decir, hacemos un expediente único con todos nuestros bienes, con los impuestos, pero es verdad que después tendremos que ir a cada uno de los países replicando ese expediente partiendo de la matriz que sería España, bueno, para hacer el tema de impuestos con el convenio de doble imposición internacional para evitar precisamente esta doble imposición. Muy Pero bien. bueno, sí, puede ser un primer paso interesante. Mira, dice, buenos días, ¿es necesario hacer la herencia del marido fallecido a los hijos si éste ha fallecido con anterioridad a la mujer en una herencia en la que el marido no dejó testamento? Vale, tendríamos que hacer en ese caso una declaración de herederos porque el marido no dejó testamento para que esos bienes, entiendo, vamos a suponer que son bienes gananciales, ese 50% de los bienes lo puedan heredar sus hijos. No es estrictamente necesario, a no ser que se quieran repartir ahora el 50% de la herencia. Vale. Pero bueno, sus hijos lo van a tener un poco más complicado cuando fallezca su madre, porque en ese momento tendrán que hacer la tramitación de la declaración de su padre, declaración de herederos y tramitación de herencia, y la de su madre de manera conjunta. Vale. Dice, mi suegro era agricultor y no sé por qué cuando murió su hijo dejó una tierra sin meter en la aceptación de la herencia. Yo me enteré hace poco. ¿Cuánto tiempo tengo para reclamar la parte que corresponde a mis hijos? Dice, mi cuñado ha fallecido. Vale, esta oyente lo que nos dice es que ese terreno, por el motivo que no sabemos, no se incluyó en la herencia, con lo cual el procedimiento sería, primero tengo que hacer mi familia tiene que hacer una adición a esa herencia para incluir el terreno, y luego yo poder reclamar esa parte que me corresponde. En principio, el plazo de prescripción para reclamar una herencia es de 30 años, pero tendríamos que ver cuándo se hizo la herencia de su suegro, porque ahí sí que tenemos plazo de prescripción. Entonces, lo importante es haber hecho esa partición de herencia. Si está hecha, podremos hacer nuestra adición y hacer la reclamación del derecho que nos corresponde. Vale. Bueno, está muy animado, la verdad. 609 22 47 16. Me gusta escucharles, así que llámenos. Mira, dice, hola, soy Silvia de Madrid. Mi madre y yo firmamos usufructo de un piso que tenía ella en propiedad en la playa hace unos 10 años. Por conflictos familiares ahora quiere quitarme el usufructo, pero yo ya estoy inscrita como propietaria en las escrituras. ¿Podría hacerlo? Uf. Vale, a Es ver, que lo de las rencillas familiares es muy importante, ¿eh? Sí. Uy, es que la vida es complicada a veces. A ver, ella dice que
su madre y ella firmaron el usufructo de una vivienda, pero entiendo que la nuda propiedad sería ya de su madre y quizás de su padre. Si lo hizo si ella ya está inscrita en el registro de la propiedad, yo entiendo que no. O sea, como mucho lo que puede hacer es venderle el usufructo a su madre, o que su madre en el testamento lo detraiga de su parte para cuando ella ya no esté. O sea, Vale. ahora mismo no, pero de alguna manera su madre lo puede hacer en el testamento respecto de su parte. Ujú. Dice uno muy práctico. ¿Cuánto cuesta hacer testamento? Pues muy poquito, es muy económico y nos resuelve muchos problemas. Pues será una media de unos 50, 60 euros, depende de la ciudad que nos encontremos, pero es una horquilla bastante pequeña. Podríamos ir a lo mejor a los 80, 100 euros máximo, pero 50, 60 suele ser lo habitual. Y, por ejemplo, llega una persona y dice, quiero hacer testamento, ¿cómo empiezas? ¿Por dónde empiezas? Pues lo primero es saber cuál es su última voluntad en cuanto a todo, me refiero. Quiero donar mis órganos, quiero que me hagan funeral, quiero que me incineren, quiero desheredar a mis hijos, qué propiedades tengo, cómo me gustaría dejarlas adjudicadas, quiero proteger a mi cónyuge lo más posible y que sus hijos no tengan ningún margen de maniobra sobre su patrimonio. O sea, es verdad que es un ejercicio complicada a veces, porque bueno, ahí el testador se desnuda, ¿no?, ante el abogado, porque para poder ayudar siempre hay que contar la verdad. Y para terminar, que nos queda ya poquito tiempo, 3 reglas de oro a la hora de enfrentarse a una herencia, al desarrollo de un testamento o al desarrollo, a la creación de un plan de sucesión familiar. Pues enfocado en el plan de sucesión familiar, ¿quiénes son mis compañeros de viaje? O sea, ¿quién es ahora mi consejo de administración? ¿Quién es mi administrador? ¿Hacia dónde quiero que vaya mi empresa encaminada cuando yo no esté? El espíritu que tiene mi empresa, si quiero que permanezca, y los valores. Y a partir de ahí, pues a quién le quiero dar el control. Y sobre todo dejar recogido hasta el más mínimo detalle de ese plan de sucesión familiar, ya sea en un testamento, ya sea en un pacto sucesorio. Para mí eso sería lo fundamental. Pues Itziar Pernía, socia directora de Legal por Naturaleza, muchísimas gracias por contestar los oyentes, por ser tan clarita, y hasta la semana que viene. Un abrazo. A ti y a nuestros oyentes. Chao. Hasta luego. Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ha ofrecido este espacio.